esta primera etapa, tanto la presentación como el panel anterior, vimos un poco un paneo de lo que estaba sucediendo en comunicación, pero nosotros entendemos, desde la gestión del vicegobernador Mariotto, desde la gestión de las Madres de Plaza de Mayo, del cual he sido director de su radio y fundador, que hay que mirar lo positivo. Estamos muy acostumbrados a la resistencia y acá hay que avanzar en la construcción. Entonces vamos a dividir en tres este panel. Por un lado, las nuevas técnicas informativas de comunicación, que de alguna manera ya se estuvo hablando hace un ratito, las redes sociales de Latinoamérica y el rol de la academia en todo esto. Por consiguiente, de acuerdo a lo que tengo aquí pautado, Santiago Massetti, que es licenciado en Historia de la Universidad de La Habana y director del Portal del Sur, adelante con tu exposición. Muy buenas tardes a todos los bonaerenses y todos los compañeros de la Patria Grande. Bueno, yo tenía pensado hacer una exposición que el resto de la mesa anterior me la fue debatiendo uno por uno, y para no aburrirlos a todos ustedes voy a utilizar el famoso plan B, que es algo que fui escribiendo por si llegaba, porque preveía que podía pasar esto. Bueno, en primer lugar, mi profundo agradecimiento a los organizadores de esta jornada y en particular al vicegobernador Gabriel Mariotto, quien nos dio la oportunidad de reunirnos hoy aquí en un encuentro muy especial, porque nos recibe quien fue gran militante y hacedor de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, por mucho la gran ley de la democracia argentina. Su repercusión va más allá de la letra, la que nos permitirá acabar con el monopolio de la palabra, del sentido de lo justo, de lo injusto, de lo bello, de lo feo. Porque tengamos claro que el objetivo último de las corporaciones mediáticas en todo el mundo es que la mayoría, el pueblo, se convierta en la gente así con comillas, disciplinada en torno a sus intereses y a los valores ideológicos de la gran burguesía concentrada. Solo hay que ver alguno que otro programa de televisión de la tarde-noche de la televisión argentina y se entendería el concepto de las comillas. Digo como argentino y como latinoamericano, o sea, nací en México, viví en Nicaragua, en Cuba y aquí me tienen, que esta ley va más allá de la letra porque es la que nos permite debatir y replantear el rol de la comunicación, que es lo mismo que decir el rol de la política. La comunicación, que es lo mismo que el rol de la política, entendiendo la política nosotros como el conjunto de las prácticas militantes que adopta el pueblo para alcanzar su liberación, más allá de las derrotas circunstanciales y teniendo en claro que nuestra mejor arma, la que nunca lograron tener los enemigos del pueblo, el gorilaje de sus más diversos pelajes, es nuestra profunda convicción de que nuestra victoria radica en la organización y en la misma lucha. Voy a ser breve porque en la mesa donde hablarán Graciela Penaflor, Mariotto, hablará Ana Jaramilla y el resto de los compañeros, mucho mejor es oír, tomar nota que estar hablando. Solo quiero acercar algunos datos e ideas gracias a la posibilidad de debate cultural que decía hace unos instantes y que también varios de los que me antecedieron se abrió con la llamada ley de medios. Consulta con compañeros de la Facultad de Periodismo de La Plata, en particular con los de la Agencia Periodística de Buenos Aires, la única agencia pública de noticias que funciona desde ese ámbito, me permiten considerar que Argentina es un país con un promedio de conectividad a las redes de alrededor del 25%, siendo que algunas estimaciones llegan al 30% de la población. Dentro de ese universo conectado, más del 80% pertenece a la franja etaria que comienza en los 14 años y se extiende casi hasta los 40 años de edad, ¿no? Población conectada que se registra tanto entre los jóvenes de las burguesías acomodadas como entre aquellos que pertenecen a los sectores más populares, a los grupos sociales más castigados por el neoliberalismo, a esos que el aparato cultural de los poderosos gustan denominar marginados, y que para nosotros son jóvenes compañeros trabajadores en lucha por su liberación, asumiendo los roles y las prácticas que el momento histórico indica o posibilita. Que esa multitud joven de conectados con escasa frecuencia recurre a otros medios de comunicación que no sean los que operan en la red, incluso están dejando de ver televisión, al menos es con la actitud clásica del televidente del siglo XX, ni hablemos de la prensa escrita e impresa. Me animo a concluir que la tendencia consiste en que la relación comunicacional, tanto informativa como de esparcimiento y entretenimiento y contactos personales, tiende a concentrarse en las redes, en las pantallas y parlantes de las computadoras, en las pantallas y de los teléfonos celulares inteligentes, en los llamados smartphones. Y sí, como antes decíamos que la comunicación es política y la política es comunicación, y desde la perspectiva de las grandes mayorías, la política remite a todos los instrumentos de militancia para la liberación, para la felicidad del pueblo, como el general Perón o como desde Perón hasta Cárdenas en este continente se han ocupado de aseverar. Entonces el desafío pasa por concebir una estrategia asociada desde el campo popular para dar esa batalla por la política y la comunicación liberadora en el universo digital, de las nuevas tecnologías. En realidad, al respecto, no soy muy original que digamos, porque la idea de la comunicación como instrumento de liberación para la clase trabajadora y las grandes mayorías
Y en ese sentido, hacer uso apropiado de los recursos disponibles, después de haber trazado un análisis serio en el escenario social y de haber identificado en consecuencia a los sujetos sociales activos, es una enseñanza que nos legaron los periodistas comunicadores, aquellos entrañables compañeros por siempre que fueron Rodolfo Walsh, y permítanme el homenaje a mi abuelo Jorge Ricardo Massetti, el director fundador de la agencia Prensa Latina, que se fundó en los inicios de la Revolución Cubana en el marco de la Operación Verdad. La Operación Verdad era una operación que trataba de limitar la violencia de las agencias y medios de comunicación del exterior hacia la naciente Revolución Cubana. Massetti y Walsh en ese entonces identificaron sujetos históricos y campos comunicacionales, se apropiaron de las condiciones tecnológicas del momento y con ello dieron una batalla de ideas e información que hasta la actualidad hace historia. Debemos seguir ese camino. Desde mi humilde experiencia como periodista de 2 medios digitales del campo popular, la agencia GEPEVA y el Portal del Sur, entiendo que espacios como este son propicios para pensar cómo, en conjunto, los distintos actores de la comunicación liberadora, nos damos una agenda de trabajo para la apropiación de tecnología, de capacitación, de profesionalización en el sistema de producción de contenidos y en la convocatoria amplia a los más diversos actores para llegar a las computadoras, teléfonos celulares con nuestros mensajes informativos, culturales y de esparcimiento, con el único sentido con sentido y mensaje de liberación nacional y social. En ese marco, Portal del Sur tiene como tarea principal darle voz a los que nunca tuvieron voz, visibilizar los invisibles y relatar la realidad de nuestra América, a través de fuentes propias y no desde agencias o grandes medios de comunicación que relatan nuestro presente con ojos e intereses de Europa o de Estados Unidos. Desde el portal tenemos claro que los discursos y relatos diseñados para esta región están sujetos a intereses económicos y a la dominación cultural y económica. Por eso es de vital importancia dar la batalla en esos aspectos, reflejando los procesos políticos, culturales y económicos. En sí es un portal escrito por latinoamericanos y para latinoamericanos. También suscribimos en concepto sur-sur, no desde el punto de vista geográfico meramente, sino como concepto político en un nuevo escenario internacional. Es por eso que le prestamos especial atención y tratamos de explicar y destrabar los procesos políticos que suceden en Asia o en África, ya que si no tenemos a observar cuál es la mirada que se constituye hacia esas regiones, desde los grandes medios hegemónicos globales, vemos que las únicas noticias que llegan desde allí son masacres, guerras y nunca hay un análisis o algo noticioso sobre el proceso político que se está engendrando en esos lugares que es de relativa importancia. Portal del Sur es un colectivo de jóvenes periodistas, politólogos e historiadores, con una visión latinoamericana que trabaja acorde a los proyectos nacionales, populares, democráticos y transformadores que resurgieron en el continente desde la llegada de Hugo Chávez al Palacio de Miraflores en 1998, que crecieron con la llegada del Partido de los Trabajadores con Lula y que se mantiene con Dilma, que gracias a Néstor y Cristina soplaron unos nuevos vientos del sur y que se potencializaron con el gobierno de Bolivia de Evo Morales y con el gobierno de Correa en Ecuador, en esto que son los quienes expresan en el grado más alto de enfrentamiento ideológico las potencias del orbe y la cultura neoliberal. Para cerrar, quisiera gozar una de las premisas madres de las que hacemos periodismo con esta mirada. Somos objetivos pero no imparciales, porque no se puede ser imparcial entre el bien y el mal, entre el explotado y los explotadores, entre el pueblo y las corporaciones, entre la patria y la colonia. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, compañeras y compañeros. Siempre que uno comienza a abordar temas como estos, la costumbre que tiene es contextualizar lo que va a decir, pero el tema es que acá se contextualizó todo. Entonces, a mí me parece prudente tomar algunos consejos que se plantearon acá, desde la convocatoria, y que hablemos de los elementos positivos de las cosas que se están haciendo. Porque en rigor de verdad se están haciendo muchas cosas. En nuestra América Latina en particular, en la región y en la Argentina. La red de comunicadores del Mercosur es una experiencia surgida con comunicadores de la zona del centro-norte del país, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Brasil, Bolivia, que se plantea la producción de contenido y la construcción de agenda en el proceso de integración regional. Cuando nosotros comenzamos a andar, que fue en la provincia del Chaco en 2011, una primera cuestión que hicimos es pensar en cuáles debían ser los contenidos para la integración regional. Pues la primera pregunta que saltó fue ¿de qué hablamos cuando hablamos de integración regional? Porque para los empresarios de Sao Paulo, integración regional es que el Mercosur
sea solamente para hacer negocios ellos, y lo dicen clara y abiertamente. El Mercosur está pasando de lo que fue en sus comienzos una estructura creada en función del neoliberalismo a un carácter mucho más político y abierto a la participación social, pero evidentemente estamos haciendo caminos y estamos construyendo un Mercosur distinto y un Mercosur que vaya mucho más acorde a la velocidad, al análisis y a las acciones que producen los presidentes. E indudablemente esto del proceso de integración regional nos llevó a nosotros no solamente a preguntarle a los comunicadores del Mercosur y de otros países cuáles eran los temas que debían integrar la agenda, sino cómo se estaban trabajando esos temas. Y comenzamos a producir un proceso de sistematización, es decir, en todos los encuentros y jornadas de capacitación que nosotros hacemos, en un momento volvemos sobre los temas de la agenda. En un momento volvemos a discutir cómo se están trabajando esos temas y cuáles son los temas que se agregan en la coyuntura. Por ejemplo, en un determinado momento apareció muy fuerte el tema Malvinas o el tema de los fondos buitres. Sin embargo, la mirada que se tiene del Mercosur desde su interior profundo marca que claramente a nivel de los comunicadores la cultura es el elemento fundamental y prioritario en la construcción de una agenda del Mercosur y de la integración regional, a la cual debemos sumarle la tierra como un elemento disparador, es decir, la tierra hablada en propiedad, hablado en tenencia de la tierra a extranjeros, hablada en términos de pueblos originarios, de medio ambiente, de la soja, la tierra como elemento problematizador y de vida. Los propios pueblos originarios, las migraciones, la mujer, los niños, la educación, la salud, son elementos que integran una agenda de la integración regional y que nosotros hemos venido sistematizando. ¿Qué queremos decir con esto? Que es muy distinto pensar el Mercosur y el proceso de integración regional desde el comercio, inclusive desde la integración productiva, término con el cual ahora se maneja la cuestión, a estar pensando el Mercosur desde la cultura, desde la tierra, desde los pueblos originarios, a pensarlo desde la educación, a pensarlo del medio ambiente o de la soberanía alimentaria. Eso nos llevó a nosotros a construir un boletín de noticias diario, eso nos llevó a nosotros a construir en estos momentos una agencia de noticias, eso nos llevó a nosotros a definir la formación de los capacitadores. Y acá quiero hacer, de los comunicadores, y acá quiero hacer una salvedad. Por una observación que se hizo antes, que a mí me parece sumamente interesante, que es las dificultades que nosotros tenemos para integrarnos entre los países. El compañero de México planteó una serie de cuestiones muy importantes, muy interesantes, y planteó los inconvenientes que hay. ¿Qué nos pasó a nosotros? ¿Pero qué nos pasó a nosotros yendo a un pueblito de 4.000 habitantes en el medio de Misiones? ¿Qué nos pasó yendo a Resistencia? ¿Qué nos pasó yendo a Santo Tomé en Corrientes? ¿Qué nos pasó? Nos pasó con que había una radio comunitaria, una organización social, pónganle el nombre del kirchnerismo que ustedes quieran. En algunos casos había una radio nacional, en algunos casos había productores audiovisuales, los loquitos del software libre que estaban trabajando, toda esa gente. Cuando nosotros le preguntamos a toda esa gente, todos repetían el tema de que estaban con el modelo nacional y popular. Bárbaro, dijimos. ¿Y qué están haciendo juntos? Nada. Esto es lo que está pasando. O sea, esto es lo que está pasando. No está pasando otra cosa. Es enormemente complejo coordinar
en un mismo territorio distintas expresiones de la comunicación de lo que se llama el campo nacional y popular. Imaginen si será complejo, y acá está el compañero de México que volvió, pensar esto en función de América Latina. Nosotros avanzamos igual, como planteó el compañero, vamos para adelante. En función a las cosas que hicimos, nosotros nos construimos no como una red de comunicadores, nosotros construimos una red política, porque de eso estamos hablando, la que transforma es la política, que vea la comunicación en la perspectiva de producción de contenido y de construcción de agenda. Entonces, no es que simplemente nos pasamos información. Nosotros cuando estuvo el golpe de Paraguay, sacamos los compañeros que estaban afuera de la TV pública resistiendo en toda la Argentina. Y cuando hubo que salir a bancar a Dilma, lo hicimos. Y cuando estamos trabajando nuevas tecnologías y estamos apoyando a los compañeros que están desarrollando software o programas en el tema del software libre. Es decir, una cantidad de herramientas en donde también está la información. Una información que hace que, por ejemplo, hace 15 días tuviéramos una reunión en Panamá donde un compañero de pueblos originarios diga: gracias a eso, yo hoy sé más de lo que pasa en el interior de Paraguay de lo que está pasando en Salta, Catamarca, Jujuy o La Rioja en mi propio país. Son las dos caras de la moneda en la construcción de agenda y en la construcción de contenidos. Digo, porque me estoy yendo un poquitito con el tiempo, me quedan unos minutitos. Bien, ¿para qué pregunté? Y me comí 15 segundos. La cuestión es que me parece que sobre esto hay que dar una primera vuelta, porque nosotros estamos sistematizando experiencias y estamos sistematizando también qué se necesita en capacitación. Y hay que decirlo claramente, en capacitación hoy a nivel de la comunicación hay desde las cosas más sencillas, de la cantidad de gente que, porque tiene unos mangos, accede a un micrófono y no sabe hablar frente a un micrófono, no sabe producir un programa de radio, no sabe armar una agenda de temas, o repite, y acá para eso voy a entrar a lo segundo, el modelo comunicacional que dice criticar, que es el que hace Clarín. Es decir, arranca su programa leyendo los titulares del diario de su localidad. Entonces la pregunta que viene a partir de esto es la relación de la comunicación con la política. Y si la comunicación, por lo menos en Argentina y en algunos países, ¿cómo está ayudando a que la política transforme? Porque la comunicación no es, y esto creo que convenimos todos, el departamento de prensa, no es la estructura o el área de comunicación de. La comunicación es inherente a la política, forma parte de la discusión del poder, teniendo en claro esto entonces, la comunicación que nosotros estamos haciendo, el modelo comunicacional que estamos aplicando en la Argentina, ¿está sirviendo para ayudar a que la política transforme? Porque no es menor la pregunta, porque nosotros partimos de una ley que ya se la ha calificado y se le podría calificar de muchas cosas más. Uno que participa de organismos internacionales sabe lo que se habla de bien de la construcción de la ley en la Argentina, pero tenemos que reconocer que no es solamente aplicar la ley y todo lo que se tenga que discutir sobre eso. Esto ha dado pie a un montón a miles de comunicadores en la Argentina. Hay un nuevo sujeto social en la Argentina, que es el comunicador que accede a armar por primera vez su audiovisual, su corto, su programa de radio, su periódico. Ahora, el modelo comunicacional que hay en la cabeza es un modelo comunicacional que permite hablar de una comunicación emancipadora, de una comunicación transformadora, o se está repitiendo el mismo modelo. Y ese mismo modelo que se repite, ¿qué tiene que ver con la forma en que se hace política en la Argentina? En la forma que se hace política en la Argentina, y estoy terminando. Digo, a mí me parece que hay que repensar estas cuestiones, porque por allí
desde las organizaciones sociales, de las organizaciones políticas, se toma la comunicación simplemente como el sacar comunicados. Y me parece que esto amerita una discusión mucho más de fondo sobre cómo estamos construyendo política y por ende cómo estamos construyendo comunicación, compañeras y compañeros. No quiero dejar de terminar sin agradecer a Gabriel, a Jorge y a Pedro Lanteri la oportunidad de poder compartir estos minutos con ustedes, teniendo en claro que nosotros estamos con la red de comunicadores del Mercosur en un proceso de construcción que va en esa dirección y que vamos sumando de comunicadores a comunicadores, de compañero a compañeros, de experiencia a experiencia, que en unos días más vamos a Jujuy, que venimos de Paraná, que vamos a Jujuy, que vamos a estar en Rafaela, provincia de Santa Fe, que vamos a estar en Misiones todo este año y a ver si podemos cumplir la promesa de estar en Paraguay también a la mayor brevedad posible. Muchísimas gracias a todos, muy buenas tardes y muchas gracias por compartir esta mesa. Hoy se presentaron acá varios elementos y aclaro por los que crean que somos pocos, esto se está televisando en directo, está saliendo por las redes sociales, porque para eso están las redes sociales. Están tomándolo, me están diciendo, en la Universidad de Corrientes y también en Capital Federal, más otros que no sabemos. Hay en disputa varios elementos. Hoy hablamos más vale de algunos aspectos de la comunicación. El rol de la comunicación en América Latina y el Caribe nos lleva a una aquí y a una ahora. Pero también a una pregunta que Fernando hace y que también otros expositores hicieron es ¿qué comunicación o qué hablamos cuando hablamos de comunicación? Fernando habla de la comunicación emancipadora. ¿Qué comunicación, en qué comunicación nos formamos nosotros? ¿Cuáles fueron nuestros maestros de la comunicación? Y no hablo solamente de la academia, sino también de las organizaciones sociales, de donde obteníamos la capacitación para ser comunicadores. Y en general, si buscamos un poquito, está muy cercano a una comunicación dependiente y no emancipadora, porque venía de centros de poder o de centros de colonizantes, con buenas o malas intenciones. Yo no creo en las buenas, pero habrá quien los cree. Y entonces la pelota pasa a la academia, porque Fernando habla de una comunicación emancipadora y se habla de lo alternativo de la comunicación, y otros autores hablan de lo alterativo de la comunicación. Nosotros creemos más bien en algo que altere lo que ya está hecho, porque solamente desde lo nuevo surge la nueva comunicación. Pero ese es un rol de la academia que junto a las organizaciones sociales deberán sintetizar y sistematizar todo eso. Por eso, la importancia de que esto lo cierre Ana Jaramillo, que además de ser una compañera, una luchadora, una trabajadora, una militante. A mí me queda una sola cosa, Ana. ¿Qué quiere decir el libro El enigmático suicidio? ¿Lo escribiste hace mucho tiempo, hace poco? Sí, porque eso me sonó mucho. Me pareció rarísimo que apareciera ese. Sí, yo lo vi acá, digo, ¿de qué estamos? Ana es licenciada de Sociología, es doctorada de la Universidad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, trabajó en Flaxo, revalidada por la UBA. Si tenemos que decir todo lo que ha hecho, yo la llamaría como una compañera que aporta desde la academia y desde el territorio en partes iguales sus saberes para la construcción de la patria grande. Hoy día le toca ser rectora de la Universidad Nacional de Lanús, pero yo creo que es lo que se llama una compañera en funciones y no una funcionaria. Así que el cierre es tuyo, Ana. Bueno, muchísimas gracias. Aparte de todas esas cosas que hay en el currículum, yo le preguntaba recién a Massetti, yo pensé que estaba sentándome con el hijo de Massetti, porque yo soy no soy tan vieja como el abuelo, pero soy de la generación de Walsh, etcétera, etcétera. Y bueno, y vengo del periodismo también. Y la primera pregunta te diría que yo no creo, le estaba diciendo acá al nieto, que ahora le llamo el nieto, que nosotros nunca estudiamos periodismo, ¿sí? O sea, éramos gente que leíamos, gente actualizada, pero jamás fuimos ni existía una carrera de periodismo, digo. Yo no provengo de ninguna escuela de periodismo, mi padre también había creado la primera revista
política acá en la Argentina, la revista ¿Qué? Y eran todos periodistas que en realidad nunca estudiaron periodismo. Así que no me voy a referir a lo que tiene que ver la carrera de periodismo ni a evaluarla, porque yo el primer año les daría 50 libros, por ejemplo, el segundo le daría otros 50 o 100 y así, para que eso que decís vos, que sepan hablar, que sepan escribir y que comuniquen de otra manera. Pero bueno, yo tengo una buena noticia a esta hora, tan tarde, tan cansados, que 5 universidades hemos inaugurado en el día de hoy, por eso llegamos tarde con Fernando, el canal de televisión Unisur, ¿no? Es del sur, las universidades todas juntas, que eso sí que es más difícil que conseguir asociar varios países, asociar varias universidades. Así que bueno, tenemos, como decía una compañera rectora también, de Luna, bueno, esto va a ser una sudestada, ¿no? O sea, porque vamos a venir desde el sur, pero sí para cambiar las cosas. Las universidades que participan en este consorcio cooperativo de universidades son la Universidad de Jaureche, de Jorge Luis Varela, la Universidad de Quilmes, la Universidad de Avellaneda, la Universidad de Lanús y la Universidad del Arte de la Ciudad de Buenos Aires. Creo que es una cuestión inédita realmente, no solo por la asociación, bueno, Fernando estuvo ahí, dijo que no había visto nunca una cosa así, y justamente decíamos que lo que teníamos en común es el sentido común, o sea, justamente lo ideológico. Esto que tenemos que tener en común para dar lo que Maduro diría la batalla de las ideas, o que a mí me gusta llamarla la sustitución el modelo de sustitución de importación de ideas. Y tuve una charla con un amigo sindicalista y me decía, bueno, dice, uno está acostumbrado a que le metan la mano en el bolsillo, pero eso que te la metan en la cabeza, le digo, bueno, mira, primero te la meten en la cabeza para meterte la mano en el bolsillo después, o sea, sin explicaciones. Este modelo de sustitución de importación de ideas o este modelo de descolonización cultural o esta batalla de las ideas que estamos dando entre varios países y fundamentalmente, bueno, y hoy juntarnos 5 universidades para hacer este programa, este canal de televisión, esta sudestada que pensamos hacer, compartimos valores, compartimos ideas con los rectores y con esas universidades. Y fundamentalmente estamos creando un nuevo sistema universitario que tiene que ver con lo que también yo lo bauticé, agenda compartida con la nación y con su pueblo. Eso quiere decir, por ejemplo, que con este Senado provincial o con el Senado nacional o con el Ejecutivo provincial o el Ejecutivo nacional siempre tenemos convenios, así como nos dieron el privilegio de ser las consultoras prioritarias del Estado, las universidades argentinas, nosotros tenemos un compromiso cada vez mayor para orientar nuestra academia, no tanto a la comunicación, pero sí, con la comunicación lo vamos a hacer con nuestro canal, sino también a orientar nuestra oferta académica, nuestra docencia, nuestra investigación para resolver los problemas del país, para resolver los problemas nacionales. Eso para las universidades que siempre, como ustedes saben, se llamaron Torre de Marfil, República de Profesores, o sea, claustros, como si estuvieran enclaustradas, eso fue en el medioevo, no es ahora, ¿sí? Sin embargo, seguimos usando las palabras claustro, etcétera, etcétera. Cuando todos los legisladores, todos los políticos argentinos le estuvieron pidiendo desde que nació la nación, que se exclaustraran, decía, por ejemplo, José Ingenieros, o que salieran de una vez y que tenían que servir al país. Y sin embargo, todos sabemos, estamos casi todos convencidos que las universidades no fueron muy serviciales con su pueblo que la financia y con el país que lo sostiene. Y digo esto porque, por ejemplo, recién hace muy poco tiempo, después de mucho trabajo y de haber sido hecho una ley a nivel nacional, la presidenta se enteró 2 años después de que había sido Perón el que eliminó los aranceles universitarios, porque vino a la universidad y dije, bueno, de esto nunca hablas. Y es porque no lo sabía, y dice, delante de todo estaban todos los jupales, los de la juventud de la COPAL,
estaban ahí con todas sus banderas y si yo tengo que confesar aquí ahora que no sabía. Ahora, ¿qué es eso? ¿Por qué se esconde eso? Y volvemos a otro tema que tiene que ver con los que están sentados generalmente, donde están sentados ustedes, que son los legisladores. También se escondió, y si también vamos a ver qué enseñan en la Academia de Abogacía, que ya estoy cada vez más enojada, porque vinieron a decir, bueno, si ponía la carrera de abogacía, le dije, no, la sociedad pide más justicia, no más abogados, ¿sí? Y los abogados que estudian, veníamos charlando en el auto con Fernando, positivismo puro. Y estoy leyendo justamente aquella escuela histórica alemana cuando dice que en realidad la ley surge, el origen, la fuente de la ley, lo que hacen acá nuestros compañeros legisladores, es la conciencia jurídica popular, es la conciencia popular. Todos sabemos que estamos haciendo, dicen los juristas alemanes, que por supuesto los barrieron de la faz de la tierra también, dicen que el origen justamente de la ley es esa conciencia jurídica, esa conciencia popular, es el derecho popular, son las costumbres, las creencias de una nación. Y lo que hace el legislador es auscultar, cosa que se ha hecho muy bien con la ley de medios, y escriturar. ¿Qué quiere decir? Lo que hace es garantizar un derecho que ya se tomó. Si ustedes van a ver al sur, el derecho ya se había tomado, sí, el derecho a la comunicación. Tenemos más radios truchas que en ningún lugar del país. O sea, tratar de ordenar ese espacio es complicadísimo. Porque ya sabían que tenían el derecho a comunicar. Lo que era una creencia se transformó a través de la Ley de Comunicación Audiovisual en un derecho garantizado por justamente una ley. ¿Qué hizo el Congreso Nacional? Lo ratificó. Ahora también sabemos que tenemos la justicia cautelar y que no nos dejan avanzar y nos ponen palos en la rueda. ¿Qué hicimos nosotros como academia, entre comillas, como universidad y como universidad que tiene, como siempre dijimos, bueno, tiene dos ADNs claros, que es pensamiento nacional y latinoamericano, que no se enseña en ninguna parte de las universidades argentinas, que tienen que estudiarlo todos los estudiantes de cualquier carrera que sea, de enfermería, de tecnologías ferroviarias o de lo que necesite el país, que es lo único que tiene la Universidad de Lanús, y justicia y derechos humanos. Y nos presentamos justamente como amicus curiae en la Corte Suprema, dado que no querían dejar arrancar la ley. Bueno, esas también son cosas que hace la academia, porque la academia, y vuelvo a la eliminación de los aranceles, la banca, todo el pueblo argentino, aquel que no va tan bien, el que no puede ni llegar. Por eso este modelo de sustitución de importación de ideas no solo sabemos que garantiza el derecho ya garantizado en el 49, pero que incluso con el golpe de Estado en el 55 no pudieron eliminar la gratuidad. Fíjense que mataron un montón de gente, sin embargo no pudieron. Mataron un montón de gente y muchas más en el 76 y no pudieron sacar ese derecho. ¿Por qué? Porque ya era conciencia colectiva, era conciencia popular, que la Universidad Argentina era gratis, aunque en la mayor parte del mundo no sea gratis. Ese derecho se lo apropió en la conciencia del pueblo y no lo pudieron sacar. La Constitución del 49 sí la pudieron derogar con el golpe de Estado. Ante lo cual, todo lo que decía la Constitución sobre la educación y la gratuidad, etcétera, etcétera, también voló, pero sin embargo el derecho no voló. Digo esto porque me parece importante que lo pensemos en el marco del momento político en que estamos. Algunos creen que los medios de comunicación, y seguimos en eso, van a convencer de que cambiemos de rumbo con este modelo de sustitución de importación de ideas, con este modelo nacional y popular donde estamos ampliando día a día los derechos, con este modelo que los derechos ya se están concientizando para todos, no solo los que ya tenían conciencia. Y volvemos a esto de la conciencia. O sea, ¿existía o no existía el matrimonio igualitario? Sí que existía.
¿o no? Sin embargo, lo que hizo el Congreso Nacional fue justamente legitimar, garantizar y dar seguridad jurídica a que las personas se pueden casar y aunque se casaron en un papel, pero ya estaban en pareja. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso, que no es un legislador iluminado el que dice, bueno, voy a cambiar tal cosa. Es cuando ya se hizo consciente, cuando ya se hizo creencia y cuando tiene el apoyo donde el legislador, que como intérprete de lo que está pasando, tiene que modificar las leyes. Hay gente que cree que si la teoría no coincide con la realidad, peor para la realidad. No, eso sería positivismo puro. No, peor para la teoría, muchachos. Vamos a cambiar la teoría o vamos a cambiar la ley para adecuar a las creencias al nivel de concientización que tiene nuestro pueblo. Por eso yo no tengo miedo en que no vamos a cambiar de signo político. Creo que sí vamos a poder entender que el pueblo ya se apropió de muchos derechos. Por ejemplo, la fertilización asistida acá en la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, no solo el matrimonio igualitario, por ejemplo, la asignación universal por hijo. Aunque todavía no se puso en garantía, digamos, no vino el legislador y la firmó y la escrituró, ya el derecho es consciente en todo el pueblo argentino. ¿Quieren volver atrás? O sea, ¿quieren volver atrás, por ejemplo, no solo con la asignación universal por hijo? ¿Quieren privatizar de nuevo las jubilaciones? Bueno, vamos a ver si pueden, porque ya el partido militar no les va a ayudar a dar un golpe de Estado. O sea que creo que la gente no es tonta, que nuestro pueblo sabe, es consciente y ya se apropió de esos derechos. Ya no le van a sacar la asignación universal por hijo, ya no le van a volver a privatizar los trenes, ya no le van a poder privatizar de nuevo las jubilaciones. Sería también, por más poderoso que sea el sistema, el sistema comunicacional y más hegemónicas que sean las redes y más hegemónicas que sean los canales de televisión, etcétera, cuando van a la urna lo piensan bien y piensan, no como diría Descartes, ¿no? Pienso, luego existo, luego pienso. Y ellos existen y tienen conciencia, todos, aunque no sean fanáticos militantes, diría acá el compañero, todos son conscientes de los derechos que adquirieron en esta década. Y en esta década no solo se hicieron conscientes, sino que van a pensar desde su existencia, al revés de lo que decía Descartes, y van a no querer o a impedir que se vuelva atrás, muy para atrás, con derechos ya adquiridos, ya conscientes y ya la mayoría también escriturados. Y felicitaciones también al presidente de Senado y a Francisco, muchas gracias por invitarnos a COPAL y por haber ocultado justamente antes de hacer la ley, porque yo sé que estuvieron a lo largo y a lo ancho del país. Ahora, para contestar acá al compañero, no voy a poner abogacía en la universidad, vamos a tener la escuela judicial para realmente capacitar a los abogados que salen de la otra universidad que se paga con el mismo bolsillo del pueblo, que es Loma de Zamora, que hace abogados. Bueno, nosotros vamos a formar para la justicia. Para eso estamos construyendo la escuela judicial. Y también, obviamente, que ese perfil que tienen estas 5 universidades, que tenemos el canal Unisur, que va a ser una sudestada, es fundamentalmente latinoamericanista, fundamentalmente defiende los derechos humanos. Estamos poniendo todos en todas las carreras de grado y de posgrado esta obligatoriedad, porque lamentablemente si no hacemos esta sustitución de ideas, la mayor parte de los jóvenes que estudian en nuestras universidades del sur, del centro, del norte o del más al sur, saben seguramente dónde queda París, pero no dónde queda Quito, por ejemplo. Entonces, todavía no llegamos a modificar lo que hicieron Venezuela, Ecuador y Bolivia, que es modificar la Constitución entera. Necesitamos esos legisladores que oculten y que realmente den seguridad jurídica a los derechos que supimos conseguir. Muchas gracias. Muchas gracias. Aclaro